Si eres de los que siempre le coloca 2 centímetros de recubrimiento a los castillos y 3 a las columnas, entonces quédate para que descubras en verdad cuál es el recubrimiento que le debes de colocar. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Abel y acompáñame a proteger bien tus varillas. En esta ocasión les vengo a mostrar cuáles son los recubrimientos adecuados según las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México actuales del 2023. Igual son muy similares a las que muestra el ACI, entonces sirve como un buen parámetro. Y principalmente nos vamos a enfocar en el recubrimiento libre. Este va a ser la distancia mínima que va a haber entre la cara exterior del elemento de concreto y la superficie de la varilla más cercana, que en su mayoría de los casos van a ser los estribos. Este recubrimiento va a hacer que nuestra estructura tenga al menos un periodo de vida de 50 años, protegido ya sea tanto de la corrosión, de la temperatura como el fuego, y por último también nos va a beneficiar para la adherencia que hay entre el concreto y el acero. El reglamento nos indica un recubrimiento mínimo permitido para su proceso constructivo. Empecemos con los que ocupan menos distancia, que van a ser los castillos y las cadenas, el cual nos indica que es de solamente 1 centímetro. Luego siguen las losas con 1.5 y por último las vigas y las columnas de 2 centímetros. Sin embargo, esto es considerando que hay un buen proceso constructivo y por lo tanto hay un excelente vibrado durante su colado que nos va a eliminar esas burbujas de aire que puedan quedar atrapadas. También debemos de cumplir con los requisitos del tamaño máximo de agregado. Comúnmente se utiliza el de 3/4 de pulgada. También en algunas ocasiones se maneja el de media pulgada y por último el de 3/8 de pulgada, que es al que también se le conoce como gravilla. Pero dirán, Abel, eso es en pulgadas, ¿cuánto es en centímetros? El de 3/4 es igual a 1.9, el de media a 1.27 y el de 3/8 a 0.95 centímetros. Sin embargo, el reglamento nos indica que el tamaño máximo de agregado debe de ser del 75% del total de recubrimiento libre que tengamos. Por lo tanto, para obtener nuestro recubrimiento mínimo a partir de este tamaño máximo de agregado es multiplicarlo por 4 y dividirlo entre 3. De ahí, pues obviamente lo redondeamos a un valor constructivo. Por lo tanto, cuando se utilicen tamaños de 3/4 van a ser al menos 3 centímetros. Cuando se utilice de media van a ser al menos 2 y cuando se utilice de 3/8 va a ser de al menos 1.5 centímetros. Contrastando con la información que les había mostrado, entonces ya no se podría el de 1 centímetro que nos indicaron anteriormente. También existe un caso especial cuando se utilizan paquetes de varillas longitudinales. En este caso se debe dejar un recubrimiento mayor o igual a 1.5 veces el diámetro mayor de este paquete. Eso nada más es para no tener complicaciones durante el colado de los elementos y que no se queden oquedades. Para la protección por corrosión a nuestras varillas va a depender, como pueden ver en la tabla, de la resistencia del concreto. Esta tabla nos va a indicar el recubrimiento libre mínimo para las columnas y para las vigas. Énfasis en la resistencia de 250, que es la más común que se utilizan en las obras, al menos aquí en México. Empecemos por la primera exposición, que es la más simple, que es en interiores. ¿Cuáles son estos? Aquellas losas, vigas o columnas que se encuentren en un lugar cerrado, protegido del viento, del mar, del sol directo. Aquí observamos que tenemos desde 2.5 centímetros y ya conforme aumentamos la resistencia se nos disminuye a 1.5.
más o menos como nos indicaba anteriormente los otros requisitos. Luego ya vemos un gran incremento cuando son elementos exteriores, aquellos que sí van a estar en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el viento. Y aquí no importa que se le ponga un recubrimiento, ya sea de estuco, ya sea alguna pintura, de todas maneras, para el diseño estructural se debe de considerar que son elementos de exteriores. Aquí vamos desde 4 centímetros cuando son resistencias bajas hasta 2 centímetros cuando el concreto ya es de mayor resistencia. La otra exposición es cuando estamos cerca de las costas, aquellas zonas donde estamos a unos 50 kilómetros de la costa, donde la humedad se siente bastante. Aquí esa misma humedad nos va a obligar a darles una mayor protección a nuestras varillas. En este caso ya vemos cómo aumentó a 5 centímetros. Y recuerden, no es de las varillas longitudinales, es desde el último elemento, que en la mayoría de los casos son los estribos. Entonces, que puede ir desde 5 centímetros, 4 centímetros en la resistencia más comúnmente utilizada y hasta 2.5 centímetros cuando se utiliza un concreto de alta resistencia. Cuando ya nos encontramos en las costas, ya sea a 100 a 150 metros de la costa, entonces ahí ya estamos hablando de una intemperie bastante agresiva hacia las varillas, ya que la humedad es tan concentrada que cualquier descuido va a hacer que nuestras varillas se pudran en un tiempo récord. Aquí ya ni siquiera nos permite utilizar concretos de 200, ya empezamos con 250, que es la más común, y aquí es ya 5 centímetros de recubrimiento libre mínimo. Y ya cuando son de mayor resistencia, ya se puede disminuir a 3 centímetros. Y por último están aquellos que están expuestos a ambientes más agresivos, aquellos expuestos a sulfatos, a cloruros, a alcalinos, que van a hacer que nuestras estructuras no solo se deban de proteger de la humedad, sino ya de estas reacciones químicas que puedan tener. Por lo tanto, aquí ya ni siquiera podemos tener concretos con resistencia promedio, sino ya nos tenemos que ir a concretos de alta resistencia, en el cual aún así ocupamos desde 7 centímetros hasta 6 centímetros. En cuanto a las losas y los muros, el reglamento nos indica que podemos utilizar esta misma tabla multiplicando estos valores por el 75%. Por último, en nuestra subestructura o aquellos elementos que están en contacto con el suelo, que es nuestra cimentación, vamos a tener dos tipos de recubrimientos. De 7.5 centímetros cuando el concreto se va a colocar directamente en la tierra, que va a tener el contacto con la tierra permanentemente durante su periodo de vida. Por lo mismo de que va a estar en contacto con la tierra, va a tener una humedad igual permanente, sin contar posibles contaminaciones que tenga esa tierra. Por eso es muy recomendable utilizar las plantillas de concreto pobre, o también se pueden utilizar las membranas impermeables, lo cual nos puede reducir el recubrimiento necesario de 7.5 a 5 centímetros. Si no quieres que te pase esto o esto, es necesario que tengas una supervisión bastante adecuada en tus obras, principalmente si estás en una zona expuesto a bastante humedad o a ambientes más agresivos. Entonces es bastante importante que tengas presente estos recubrimientos, porque a la larga, aunque el recubrimiento no nos aporte mucho en la parte estructural, sí puede generar que la resistencia de nuestras varillas se vayan disminuidas conforme pase el tiempo. También, si están interesados en algunos otros elementos que no mencioné, como algunos elementos pretensados o posttensados, les recomiendo que vayan a la normativa, al capítulo 4. Ahí van a encontrar muchísima información más detallada acerca de cada uno de estos elementos. Y pues nada, a veces estos pequeños detalles van a ser un diferencial en nuestros proyectos. Si has llegado hasta aquí, coméntame
qué experiencia has tenido con los recubrimientos y si te ha servido de algo este video. Nos vemos.